¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar al presidente de FEPECO, muy relacionado con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, relacionado en Canarias y en el Estado con la construcción, la vivienda. Buenos días, don Oscar. Hola, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada, porque además, aunque pactamos esta entrevista hace ya una semana, los acontecimientos vienen que ni al pelo para hablar del tema, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por invitarme, que siempre es un honor estar con ustedes. Y en segundo lugar, parece que todos los días en este país nos despertamos con un sobresalto, ¿no? Yo por la mañana eh, tengo la costumbre, yo creo que es una sana costumbre de levantarme pues muy tempranito. Y cuando una de las primeras cosas que hago primero es ver los periódicos digitales para ver pues, las noticias. Claro. Y claro, todos los días se levanta uno con un sobresalto, ¿no? Ya desde ese momento está ya uno ya tomándose no una pastilla, sino incluso hasta dos pastillas para la tensión. Efectivamente, tiempos extraños los que estamos viviendo, la verdad que sí, ¿no? Tengo aquí una relación de preguntas para comentar con usted. Tenemos veintipocos minutos. Esto que tengo aquí, este guión que tengo aquí, daría para más de una hora larga para hablar, ¿no? Eh, Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Tenemos todo el tiempo del mundo, sin Bien, problema. vamos a Sin empezar problema. entonces por lo que pasó ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, cuando todo el mundo daba por hecho que se iba a tramitar, se iba a votar la ley, vamos a llamar a la ley de vivienda para que nos entendamos, ¿no? Y el gobierno la retira por falta de apoyo. Mm, ¿Cómo ve usted esa situación y sobre todo qué consecuencias tiene? Bueno, pues en primer lugar hay que decir dos cosas previas. Una que demuestra que el gobierno es un gobierno débil, es un gobierno débil, porque la coalición que conforma el gobierno, PSOE-Sumar, no ha llegado a tener ese tipo de compactación que tiene que tener un gobierno para dar certidumbre. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que, perdón por la repetición, que yo creo que nos puede servir. El gobierno de Canarias, quitando las ideologías, no estoy entrando en ideologías ni nada, pero Sí. el gobierno de Canarias está dando una sensación de una estabilidad tremenda, ¿no? No hay peleas, no hay crispación entre los socios, se ve una concordia muy importante entre el presidente y el vicepresidente. Y eso da seguridad, eso da seguridad. O sea, y vuelvo a repetir que da lo mismo que sea una ideología o un partido u otro. O sea, el que un gobierno sea fuerte da certidumbre y eso es muy importante para la economía. A nivel nacional, el parar la ley del suelo, ¿qué significa? Pues bueno, pues significa que demuestra que el gobierno internamente es débil, pero también la otra premisa es que también es débil en los apoyos parlamentarios, porque tampoco le salían los apoyos parlamentarios. Entonces, quitar una ley tan importante como una modificación de la ley del suelo, que cuidado, está pedida por la Federación Española de Municipios, que ahí están incluidos todos los municipios de todos los partidos políticos. Está solicitada al gobierno que se haga una modificación urgente de la ley del suelo con el fin de evitar una serie de inconvenientes que se producen y que hacen que se paralice el urbanismo en los municipios por décadas. Y que el gobierno la haya quitado, pues es una mala noticia, sobre todo para los municipios, porque aquí le echamos siempre la culpa a los ayuntamientos de todos los problemas que hay en este país, y yo creo que los municipios son los que soportan a este país y que sobre sus hombros tienen al país entero. Y adrede estoy utilizando la palabra país porque es que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, de Ajá. tres palabras que dice, cinco son país. Entonces, pero después su comportamiento político a la hora de tratar los temas se olvida de los intereses generales de los españoles
y solamente le interesan los intereses partidistas de su partido, porque no cabe duda que vienen ahora unas elecciones generales y todo lo que se haga en estos días es puro humo, porque hasta que después de que pasen las elecciones generales, aquí se van a hablar de muchas cosas, muchos debates, pero que después, cuando al día siguiente de las elecciones europeas, la vida fluirá con la misma normalidad y seguiremos con los mismos problemas de siempre. Bien, he visto en un medio local aquí de Gran Canaria, me parece que es el Canarias 7, que a pesar de no tramitarse la ley, el gobierno de Canarias quiere seguir con la renovación aquí en Canarias de la ley del suelo. Sí, efectivamente, también lo leí, además pero me parece que lo leí anoche en el mismo medio de comunicación. Yo creo que eso es la demostración de lo que decía antes, la diferencia entre un gobierno débil donde los socios más que amigos son sumamente enemigos y un gobierno donde hay una compactación importante y que es capaz de asumir el reto de una renovación de la ley del suelo, que siempre la ley del suelo, todas las leyes relacionadas con el urbanismo son leyes muy complejas desde todo punto de vista, de técnico, desde un punto de vista de aplicación, desde un punto de vista partidista, ideológico, de defensa del territorio. O sea, son leyes que son muy difíciles y que habría que buscar sobre todo el consenso de todos los agentes sociales, porque por lo menos nosotros de FPECO creemos que en Canarias, bueno, en Canarias no, en toda Europa, hemos visto lo que ha pasado recientemente con del primer ministro de Eslovaquia, No, yo sé. y de repente en ese país, estaba leyendo el otro día en un periódico nacional, de repente en ese país se despiertan de un sueño donde el enfrentamiento político ha llegado a un máximo de crispación, que el resultado fue tirotear al primer ministro en plena calle a la salida de un acto oficial. O sea, eso es lo que lleva a la crispación, el enfrentamiento. Como consecuencia de lo que pasó en Eslovaquia, la Unión Europea también está muy preocupada, porque lo que pasa en Eslovaquia está pasando en todos los países de la Unión Europea, incluido España. España, ¿sí? Y también está pasando en Canarias, donde no hay manera de que haya un acuerdo, un encuentro en temas importantes. Nosotros, por ejemplo, hay un tema que en Canarias ahora está de mucha actualidad, que es el anteproyecto de ley turístico y de todo el tema del alquiler vacacional Sí, todo el tema de cómo regulamos la actividad turística y como consecuencia, porque claro, turismo sin construcción no es nada claro, y la construcción aporta todo al turismo, porque es como quién es primero, si la gallina o el huevo, ¿no? O sea, si el constructor no construye el hotel, no hay turismo. claro. Pero el constructor también necesita el hotelero para hacer el hotel. O sea que, bueno, que el binomio construcción-turismo, lo que voy a decir a mucha gente, sobre todo de la extrema izquierda, porque claro, esa es otra. En este país, y hablar de la extrema derecha, a todo el mundo la boca se le hace muy grande, pero nadie se atreve a decir extrema izquierda o izquierda extrema, llámala como se quiera llamar, porque parece que eso es un pecado mortal, ¿no? Pues sí, esos grupos tan radicales de extrema izquierda, lo que le voy a decir no le va a gustar, pero es una realidad constatable y además con datos empíricos. O sea, Canarias nunca en toda su historia ha tenido tanta riqueza social y crecimiento económico como cuando ha funcionado el binomio construcción-turismo, guste o no guste, pero esa es la realidad. Y nuestra mayor riqueza la conforma un territorio que está situado en un lugar privilegiado, estratégico, y sobre todo en el mundo actual, en el mundo donde estamos hoy, a esta hora en que estamos hablando, donde se están produciendo tantos conflictos bélicos y donde hay un aumento cada vez más de preocupación por un conflicto bélico a nivel global
que ya incluso se está hablando y de señales que nos dan, por ejemplo, la carrera armamentística que están haciendo todos los países. Pues Canarias es un territorio súper privilegiado de una manera estratégica, ¿no? Es un punto donde se unen tres continentes, Europa, África y América, en el Atlántico Medio, y nosotros, ese territorio es nuestra mayor riqueza, nuestro clima es nuestra mayor riqueza, nuestra gente es nuestra mayor riqueza. Y, y es uno de los territorios más atractivos del mundo. Y decir eso, a mí por lo menos me llena de orgullo como canario. O sea, Canarias en estos momentos no tiene nada que envidiar, yo qué sé, a Singapur, a Hawái, a cualquier otra islas importantes que hayan por cualquier, e incluso las islas paradisíacas que llaman paradisíacas del Océano Índico, nada, no tiene nada que envidiar. O sea, el atractivo de Canarias es superior, pero mucho superior a a esos territorios. Y nosotros en Canarias, en vez de estar orgullosos de ser un centro de atracción, tanto para el turismo como para las personas que quieren residir en Canarias, pues se ha instalado una turismofobia que está haciendo mucho daño y que ya está perdiendo fuelle porque se está dando cuenta la gente de que aquí en Canarias eh, ya no podemos volver a vivir de la cochinilla, por poner un ejemplo, ya no podemos volver a vivir del plátano exclusivamente, ya no podemos volver a vivir del algodón, mm, ya no podemos volver a vivir de la agricultura. Tampoco tenemos la capacidad en estos momentos de escape que tuvimos los canarios a principios del siglo XX yéndonos a Cuba y a principios de los años 60 yéndonos a Venezuela, porque si nos vamos para allá, Claro, para peor me quedo aquí, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, la situación es que Canarias es un centro de atracción de primer orden mundial. Nunca veremos aquí montado ni unos grandes hornos, ni una industria potente, por una sencilla razón, porque la industria que se podrá instalar en Canarias será una industria para el consumo local, por razones obvias, porque todo lo tendremos que exportar y nos sale mucho más caro. La agricultura, por supuesto, todos estamos de acuerdo que hay que apoyar la seguridad alimentaria en Canarias y yo creo que no hay nadie sensato que no apueste por todo el apoyo que pueda tener la agricultura local. Yo no creo que haya nadie en Canarias que se oponga a eso. Yo soy muy partidario de volver a potenciar las medianías, porque las medianías han desaparecido, sobre todo en las islas occidentales. O sea, en Gran Canaria y en las islas occidentales, en Lanzarote y en Fuerteventura no estamos hablando de medianía, Claro, pero en Gran Canaria y en Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro, las medianías siempre fueron el cultivo de la agricultura de autoconsumo local, ¿no? De claro. nuestra agricultura. Y eso lo tenemos que potenciar. ¿Y cómo lo tenemos que potenciar? Pues permitiendo también que en esas zonas de medianía se puedan construir aquellas viviendas para vivir, para que la gente que quiera dedicarse a la agricultura pueda vivir con normalidad, en una casa normal, que se puedan arreglar las casas que están en las medianías, que se están cayendo todas, y las comisiones de patrimonio de los cabildos no dejan hacer absolutamente nada porque dicen que es patrimonio cultural y no se dan cuenta esos técnicos tan avesados que el patrimonio se conserva utilizándolo, no dejándolo que se caiga. Claro, claro. Bueno, pues con todo este conjunto de cuestiones, me quedo en que Canarias es uno de los lugares del mundo más atractivos. Eso a mí, de verdad, lo vuelvo a repetir porque me enorgullece mucho y me da mucha pena por una parte y rabia por otra que haya gente, no solo Canarias, sino que ha venido
a Canarias, que se ha instalado en Canarias, me refiero tanto a peninsulares como a extranjeros, y que viven en Canarias y ahora esa gente está diciendo que no venga gente de fuera. Y No, no, eso está pasando en estos momentos en nuestra tierra. no solo eso, se están planteando el que no se pueda vender casas a personas que no sean de aquí. Y Sí, eso parece, eso está que, primero eso va contra toda normativa de la libre circulación de la Unión Europea, por mucho que los candidatos, en este caso de Coalición Canaria, insista en que pueda haber un resquicio, desde luego a mí no me parece una cosa muy seria que se esté buscando un resquicio legal dentro de la Unión Europea, cosa que no se va a conseguir, porque vuelvo a repetir, esto es un humo que va a durar pues los 10 o 15 días que dura la campaña electoral y después se acabará, pero el daño que está haciendo es muy grande, porque vuelvo a repetir, Canarias es un destino muy atractivo y hay muchos inversores que quieren venir a Canarias a crear riqueza social, porque cuando se invierte en Canarias significa empleo, significa comercio, significa agricultura, significa construcción, significa activar todos los sectores económicos y sobre todo significa lo más importante. La mejor política social no es dar una paga. La mejor política social es dar un empleo. estamos de acuerdo, O sí. sea, eh, si yo estuviera ocupando un cargo político, cosa que no deseo en absoluto, pero si estuviera ocupando un cargo político, lo primero que intentaría es evitar la paga y, e intentar que la paga sea sustituida por un empleo, porque el empleo tiene dos significaciones importantes. La primera es porque da dignidad a las personas. El empleo da dignidad a las personas. Y la segunda, porque le permite tener los recursos económicos para mantener a su familia. Por lo tanto, para que haya empleo tiene que haber actividad económica, para que haya actividad económica tienen que haber inversores, para que hayan inversores se tiene que dejar que los inversores puedan trabajar sin ninguna traba burocrática, que ese es otro problema que tenemos en Canarias enorme, y sin estos mensajes que lo que más rabia me da es que muchos de los cuales están dados por gente que son de fuera de Canarias y están residiendo en Canarias. Claro, Y se dedican a dar mensajes desde Canarias a que no vengan más gente. Ellos sí pueden estar, pero los que quieran venir a partir de ahora no. No, efectivamente. no. Eso no es un juego limpio. Usted es un hombre muy activo en las redes sociales, escribe en muchos periódicos, también en el nuestro, artículos semanales. Yo creo recordar que le hemos publicado nosotros al menos 3 artículos que están relacionados con la burocracia y el estancamiento administrativo de las instituciones que están empantanando muchas veces todo tipo de actuaciones, inversiones también. Eso con el gobierno del color que sea, me parece que no tiene solución. Es un problema, es un problema, ¿eh? Yo creo que es el problema de Canarias. Eh, Bueno, en realidad es el problema de España, es el España. problema de España. Pero bueno, nosotros vivimos en nuestra comunidad autónoma y yo lo que quiero es a mi tierra y lo que quiero es que mi tierra funcione y tenga cada vez mayor riqueza social. Efectivamente, o sea, no solo esos 3 artículos, sino que llevo años diciendo que el problema con mayúscula de Canarias es una burocracia que no funciona, que no sirve, que es estorbadora, que no es ayudadora ni para los ciudadanos ni para las empresas, que obstaculiza el crecimiento económico, que para absolutamente cualquier tipo de actividad que se quiera realizar y que afecta tanto a los ciudadanos como a los empresarios. O sea, estamos todos afectados por esta burocracia que no funciona. Entonces, nosotros lo venimos denunciando desde hace tiempo y lo que pasa es que no hay valentía política para afrontar ese problema, porque es un problema gordo, no es fácil de solucionar, cuidado. Yo tampoco estoy diciendo que sea una cosa que se pueda solucionar de hoy para mañana, pero es que si nunca empezamos, nunca Claro. terminaremos de solucionarlo.
Entonces, algún día hay que empezar. Algún día llegará a Canarias o saldrá en Canarias algún político con las agallas, por no decir otra cosa que no es conveniente decirlo, con las agallas suficientes para decir hasta aquí hemos llegado y sentar en una mesa como nosotros estamos pidiendo de FEPECO, que se siente el gobierno, la oposición, porque también la oposición tiene mucho que decir, los sindicatos con responsabilidad y los empresarios, que nos sentemos y busquemos una solución, porque todo, tanto gobierno como oposición, como sindicatos, como empresarios y los ciudadanos, por supuesto, todos estamos desconformes del funcionamiento de la administración, pero nadie hace nada para solucionarlo. Claro, Todo el mundo está mirando para otro lado. pero tiene Y mala nos hablan, solución eso. y claro, y nos hablan de eso. Pues mira, la primera solución que nosotros planteamos es una nueva ley de la función pública. Tenemos una ley del año 87. Vamos a ver, ¿por qué en nuestras comunidades la burocracia funciona y por qué en Canarias no? Voy a poner dos ejemplos que se están dando en España y que están siendo ejemplares. La comunidad de Andalucía y la comunidad de Madrid. Dos comunidades autónomas donde han emprendido una serie de cambios normativos, tanto en la ley de la función pública. Andalucía acaba de aprobar en el año pasado una ley de la función pública moderna donde introduce una productividad verificable y medible del trabajo de los funcionarios. ¿Qué está pasando en Andalucía? Andalucía está teniendo un crecimiento económico espectacular, espectacular. Está siendo la comunidad autónoma. Yo creo que todos tenemos en la mente siempre de esa Andalucía pobre, ¿no? De Sí, cuando los andaluces iban a emigrar a Cataluña, ¿no? O a Madrid. Pero bueno, principalmente a a Cataluña, o Cataluña. se iban a Holanda, al centro de Europa. Esa Andalucía ya no existe. Ahora Andalucía es una comunidad rica, pero es una comunidad rica porque es que la administración ha hecho los cambios normativos, igual que también en todo lo relacionado con el urbanismo, con la ley del suelo, con las leyes para la aprobación de los planes generales, para la concesión de licencias, ha simplificado todos los trámites administrativos, etcétera, etcétera. O sea, eso lo ha hecho Andalucía y está dando resultados. Lo está haciendo Madrid y Madrid se ha convertido en un polo de atracción de grandes empresas nacionales e internacionales que están viniendo no a España, sino a Madrid específicamente. O sea, cuando sale uno al extranjero y habla con inversores, por lo menos a mí me ha pasado, no me dicen, no, vamos a trasladarnos a España, sino dicen, vamos a trasladarnos a A Madrid, Madrid. a Madrid. O sea, lo tienen muy claro. ¿Por qué? Pues bueno, porque Madrid también ha puesto en marcha una serie de medidas donde se obliga a los funcionarios al cumplimiento de unas normativas, de unos plazos, porque si no se cumplen esos plazos, esos empleados públicos pues tienen sus sanciones correspondientes o sus inhabilitaciones correspondientes, porque se exige unos mínimos de productividad, porque se facilita que las empresas puedan trabajar, se le quitan los obstáculos burocráticos y por eso esas dos comunidades, y hay más, pero bueno, comento estas dos comunidades porque son las que en este momento tienen ese crecimiento económico importante. Pero Yo, fíjate, sí, yo sí, decía que era difícil porque cualquier gobierno que tome esa iniciativa va a estar enfrente, va a tener enfrente a la oposición por aquellos réditos electorales, ni hablar de los sindicatos, porque ese es un mundo, en fin, con el que habría, en mi opinión, que tomar otra. Pero es que hay algunos alcaldes aquí en Gran Canaria que conozco muy bien, que me dicen que ellos son los alcaldes, los ha elegido en los procesos electorales correspondientes, pero quien realmente manda en un ayuntamiento son los interventores. Y entonces llega un momento en que dice, la intervención lo para todo. Y a partir de ahí ya hemos fastidiado el asunto, ¿eh? sí, bueno, eso le pasa, yo diría que al 99,9% de todos los ayuntamientos, pero no solo los interventores, el secretario o la secretaria del ayuntamiento, el jefe de servicio
de la oficina técnica, el jefe de servicios sociales. O sea, estamos en se ha creado una maraña normativa y burocrática donde el funcionario está muy empoderado y los políticos, por eso yo decía que el problema de que la burocracia no funcione no lo tenemos solo los empresarios y los ciudadanos, la tienen los políticos que la sufren en primera persona, Claro. porque, mire, yo he conocido políticos de todas clases, altos, bajos, gordos, flacos, de todas clases, pero no he conocido a ningún político, bueno, por lo menos a ningún alcalde o alcaldesa que no quiera hacer nada. O sea, todos quieren hacer y todos se quejan de que no pueden hacer más porque sus propios funcionarios se los impiden. O sea, personas que no están elegidas democráticamente son los que están gobernando los municipios de Canarias. Y eso es lo que hay que cambiar con una nueva ley de función pública, porque tenemos una ley del año 87 y no puede ser, no puede ser. Entonces, tenemos que cambiar para que quien verdaderamente gobierne los ayuntamientos sean las personas que han sido elegidas por los pueblos y no personas que han entrado en un ayuntamiento por una oposición. Eso es. Eso es. Recientemente, bueno, hace ya cierto tiempo tuvimos un cero energético en La Gomera, que dejó patente que Canarias, desde ese punto de vista de la energía, tenemos serios problemas. Le he leído hace poco una referencia suya, un artículo suyo que hablaba del concurso de adjudicaciones de potencia eléctrica en Canarias. Como el territorio es el que es, ¿qué solución tiene eso? Bueno, Canarias ahora estamos en una situación de emergencia total, porque tenemos la emergencia energética declarada, en algunas islas la emergencia hídrica también También. declarada. Sí, sí. O sea, estamos con varias emergencias a la vez. Eso significa que tenemos, y todas esas emergencias tienen como base de su existencia esa burocracia que ha sido incapaz de gestionar con tiempo y forma todos los mecanismos para que no se produzcan esas emergencias. O sea, la emergencia energética se produce porque no tenemos la suficiente potencia en Canarias como la que necesitamos, tanto para los ciudadanos como para el sistema productivo. ¿Por qué ha sido eso? Porque la burocracia del Ministerio del Gobierno de Canarias, de los cabildos, han impedido que se mueva todo lo rápido posible que tiene que ser, tener una seguridad jurídica, una seguridad energética en Canarias, donde nuestro sistema es muy frágil, muy frágil. Ahí tenemos precisamente lo que ha pasado en el verano en La Gomera, en el mes de agosto. Y, por ejemplo, aquí en Tenerife estamos expuestos a un cero energético ahora mismo. Hemos pasado ya por varios ceros energéticos. Pero bueno, por ejemplo, en Gran Canaria se está construyendo Chira-Soria, la planta de bombeo reversible, para asegurarnos precisamente una eficiencia energética en todo momento. En Tenerife estamos todavía esperando porque en los barrancos de Güímar se apruebe el comienzo de la central reversible de bombeo eléctrico en Tenerife, y no hay manera. ¿Y por qué no hay manera? No porque la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias no quiera, que quiere, no porque Red Eléctrica Española no quiera, que quiere, no porque los empresarios no estemos dispuestos a construir esa central hidroeléctrica porque queremos, no porque lo necesite la sociedad, que también lo quiere. No sale porque no hay manera de que entre el ministerio y la consejería salgan los papeles, por decirlo, porque bueno, ya se utilizan más los ordenadores. Bueno, también los ordenadores se utilizan muchas veces en la administración para ver el marca, que también es verdad, que también es verdad. Es Pero verdad. bueno, eso es una anécdota. Pero ahí tenemos el problema de eléctrico, que si se hubiera
trabajado con una planificación y un cumplimiento exacto de la planificación establecida, no lo tendríamos. Y el problema hídrico igual. El problema hídrico igual ha sido una dejadez y una falta de decisiones, igual que el problema que tenemos con los residuos marinos, con lo de las aguas, ¿no? O sea, todavía Canarias estamos recibiendo, el Estado español está recibiendo multimillonarias por lo que estamos vertiendo al mar. O Sí. sea, no se puede permitir eso que ha sido, o sea, a lo que llegamos siempre, a que tenemos una administración que no funciona, que no sirve y que es incapaz de servirnos. Eso sí, la administración es muy buena, es excelente, magnífica a la hora de enviar los requerimientos de cobro de cualquier cosa. Eso llega siempre puntual. Ahora estamos recibiendo todos los canarios el recibo del IBI, de la contribución, ¿no? Eso lo recibimos puntualmente. El mes pasado, en mayo, todos recibimos lo del coche, el Sí, sí, rodaje del coche. es verdad. Esto lo recibimos puntualmente. Y cuidado, no te pases un día sin pagarlo porque te llega el recargo. Efectivamente. Pero ellos, que por ejemplo, una licencia de obra mayor, según la ley del suelo, hay que concederla en 3 meses. Nosotros tenemos aquí en Tenerife municipios donde están tardando Vale. más de 3 años, y no pasa absolutamente Y no nada. pasa nada. Pero respecto... Nadie toma responsabilidades, no hay sanciones, no hay nada. Mm. Pero en cambio los ciudadanos, a nosotros sí. O sea, vamos a ver, a nosotros nos obligan a pagar en tiempo y forma los impuestos para que ellos cobren sus sueldos para no hacer nada. Bien, Esa es la realidad que está pasando en Canarias. esa es la realidad. Estamos llegando ya al final de este espacio que habíamos comprometido. Como quiera que usted tocó al principio de esta entrevista el tema de la turismofobia, el núcleo de esas manifestaciones, el germen de esas manifestaciones que se dieron hace poco en el archipiélago, se dio por el sur de Tenerife. Me parece que el epicentro estaba en Adeje. ¿Qué le diría no solo a los tinerfeños que estaban ahí en esas manifestaciones, a todos los canarios que participaron, que aquello se convirtió, yo no voy a decir que en una aquelarre contra el turismo, pero casi? ¿Qué le diría a los canarios al respecto? Bueno, yo en primer lugar sobre esa manifestación, porque por parte de los noístas, yo llamo no noístas a esos ecologistas que dicen no a todo, ¿no? A lo que incluso a lo que es bueno a Canarias. O sea, vamos a ver, yo creo tampoco, yo no me creo que haya un canario que no quiera su tierra, ¿no? O a su pueblo, o a su calle. O sea, todos tenemos nuestro arraigo, es humano, es humano. Y todos los canarios. Desde luego a mí ningún ecologista me va a enseñar a querer a mi tierra más que a mí. O sea, a mí que no me vengan con historia. Pero primero, los grupos que convocaron esa manifestación, por ejemplo, en el caso de Tenerife, la mayoría de esos grupos son muy minoritarios, tan minoritarios, que hay que decirlo, tan minoritarios, que en las últimas elecciones autonómicas y locales en Canarias fueron expulsados de las instituciones por la ciudadanía. O sea, Sí, salieron del Parlamento de Canarias, no obtuvieron ningún diputado, salieron del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde no obtuvieron ningún concejal, salieron del Cabildo de Tenerife, donde no obtuvieron ningún consejero, y solamente queda por ahí algún bien, concejal en algún pueblo. Eso quiere decir que son grupos minoritarios. En segundo lugar, a la manifestación fue muchísima gente, porque fue gente, ¿verdad? Eh, pero cada persona, yo que he hablado con mucha gente, cada persona iba por un motivo diferente, no iba por los motivos que convocaban sí, esos convocantes. La mayoría, el 99% de las personas que fueron a la manifestación iban porque querían una Canarias mejor, de la forma que sea. Y yo estoy de acuerdo que el modelo económico canario que se basa en el turismo y la construcción, porque es lo único que nos puede dar riqueza segura,
que si tiene que, como decíamos antes, ahora con la regulación de la actividad turística, del Sí, alquiler vacacional, si hay que modificar, regular algunos temas, en esta vida todo es mejorable, claro. claro. Nadie es perfecto. Yo por lo menos no me considero perfecto, ni conozco ninguna persona perfecta. Muy bien, Yo no conozco a ninguna persona perfecta. Es más, creo que cuanto más nos equivocamos, más humanos somos. muy bien. Más humanos somos. Don Oscar, Entonces, sí, muchas pues, muchas pues gracias nada, por, pues yo lo único que quería terminar es decir que lo que pido es mucha serenidad a la sociedad, a la sociedad civil y a los políticos, porque en Canarias lo que hace falta es escucha, diálogo y consenso. pues muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Ha sido más que esclarecedora esta entrevista y la tendremos, como hemos dicho en otras ocasiones, que volver a repetir porque efectivamente todos los días aparece algo nuevo, ¿no? Muchas gracias, don Oscar. Muy bien, pues muchísimas gracias.